contendiendo por la verdad y contrarrestando la apostasía. No es una religión, no es una doctrina más. El Evangelio es poder de Dios y el poder de Dios se manifiesta a través de su palabra. Y es la palabra la que nos va a ir guiando, la que nos va a ir enseñando, la que nos va a ir formando. Hermanos, si tenemos que ser obedientes a la voz de Dios, y la voz de Dios se manifiesta a través de la palabra del Señor. Y sabemos que estamos hablando la vez pasada de la fe, que la fe tiene que ser firme, que la fe tiene que ser genuina, porque hay una falsa fe, hay una fe fingida, hay una fe que no ha sido formada, hay una fe que no ha sido capacitada, hay una fe que no está firme, sino que es una fe fluctuante, una fe de labios, una fe mental, pero no hay una fe del corazón. Y la palabra habla, y Cristo mismo dijo, hermano, y sabemos que la fe, cuando es probada a través de padecimiento, de pruebas. Para que la fe sea una fe firme, tiene que pasar un proceso de quebrantamiento y de formación. La fe se va formando en tu vida. Hay una fe inicial en tu vida, la fe que recibiste por haber creído en el Señor, por haber creído al Evangelio. La fe, dice la palabra, que viene por el oír. Y el oír viene por oír la palabra del Señor. Hay personas que no tienen su oír a la voz de Dios. ¿Por qué? Porque no han creído. Porque la fe no ha venido a su vida. Porque hay dos procesos. La fe viene por el oír. Sí, pero la fe genuina va a venir a tu vida cuando tu oído esté adiestrado a escuchar la voz de Dios. El oír va a venir a tu vida cuando se ha formado en su palabra. Porque muchos pueden escuchar el mensaje, pero no le es suministrada la fe. ¿Por qué? Porque todavía no tienen formado el oír. Todavía se rebelan a la voz de Dios. Todavía hacen caso omiso a lo que Dios dice. Son oidores olvidadizos. Cuando somos oidores olvidadizos, todavía no se ha formado la fe genuina. Porque si tenés la fe genuina, vas a oír el mensaje y lo vas a obedecer. La bienaventuranza de los que padecen. Y escuchar la palabra del Señor es importante para nuestra vida. Es para el bien, para salvar nuestras almas. Si no estuviéramos jugando al Evangelio, ¿de qué sirve congregarnos si no se está formando la fe en nuestra vida? Entonces estamos jugando al carrusel. Estamos jugando como muchos están jugando al Evangelio. Y es importante, hermanos, que podamos entender. En Mateo 5:10 vamos a continuar el tema del domingo pasado acerca de la formación de la fe. Acuérdense que hablábamos en Efesios 2:8, somos salvos por gracia, somos salvos por la voluntad. Gracia significa don inmerecido. Somos salvos por ese don inmerecido que Dios manifestó en la cruz del Calvario, pero mediante la fe. Pero estamos identificando a cuál fe se refiere la palabra. ¿Cuál es tu fe que te va a llevar a esa gracia? ¿Y cómo tiene que ser formada la verdadera fe, hermano? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sos cuando por mi causa los vituperen. Sos bienaventurados cuando por la causa de Cristo,
Cuando anuncias el evangelio, la gente te murmura y te vitupera o levanta falsos en contra tuya. Hay gente detractora de males que se levantan contra ti por la causa de Cristo. ¿Por qué? Porque diste una palabra que no les gustó. Porque diste un mensaje certero, una palabra dura, una palabra que exhorta. Entonces la gente se molesta. Así es. Cuando la palabra está golpeando tu alma. Cuando la palabra quiere dividir tu alma con tu espíritu, porque no puede haber mixtura. Así es. No puede estar unida el alma con el espíritu. No hay una genuina adoración. Tiene que estar dividida tus emociones a un lado y tu espíritu rendido a Cristo a otro lado. Amén. Nosotros no nos movemos por emociones, por sentimientos, porque sentí o que presentí. No. Nosotros nos movemos por el espíritu. Gloria a Dios. No nos movemos por una alabanza sensual o emotiva o de escándalo. Nos movemos en la sobriedad, en la voluntad, en la humildad nos movemos. Ahí se está manifestando el Espíritu. La palabra. Bienaventurados sois cuando por mi causa los vituperen. Hay unos que dicen, me están vituperando. Pero hay que ver qué vituperio es. Si es por tus malas acciones, si es por tu mala conducta te están vituperando, o por realmente manifestar el testimonio de Cristo. Porque hay gente que es vituperada por sus malas acciones, por su mal testimonio, y los persigan. ¿Cuándo te persiguen? Hay gente que te persigue, te indaga, te investiga, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Verdad que esta gente miente? Esta gente se ampara en su propia justicia. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. A veces cuesta alegrarnos cuando la gente se levanta contra vos. ¿Por qué? Porque tu alma tiene que ser formada, tu corazón, la palabra tiene que estar instaurada en tu mente y en tu corazón. Es ahí cuando viene el gozo, cuando la gente te vitupera, cuando la gente habla mal de vos, cuando tu misma familia te va a levantar falsos. Pero no me preocupa, porque dice Cristo, ni aún siendo Dios Cristo, su familia creyó en Él. Y su misma familia le decía que estaba loco. La misma familia no creía en Él. Juan 7. Lo dice la palabra en Juan. Entonces no me es de extraño a mí que mi propia familia no crea y se rebele contra la palabra. Pero mi galardón es grande, hermano. El galardón de cada uno de ustedes es grande. Cuando por anunciar el evangelio la gente se te rebela y la gente se molesta. Pero nosotros no hemos venido a agradar al hombre. Amén. Nosotros hemos venido a agradar a Cristo. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Aquel día cuando el Señor nos llame a cuenta, nos va a decir: hijo, fiel y prudente, por cuanto fuiste fiel y declaraste la verdad, no la medraste, no la acomodaste al sentimiento de la persona, aquí está tu galardón. Entra, no te importó padecer por mi causa, entra el gozo de tu salvación. Porque sí persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Hermano, está viendo que para poder adquirir una fe genuina se necesita padecer por la causa de Cristo. Se necesita pasar un proceso de escasez, de hambre, de desnudez, de indiferencia. Es necesario que pasemos por eso. El que no pasa por esto es porque su fe todavía no ha sido formada. Y el Señor nos tiene que dar a nosotros esa madurez para comprender a los débiles, a la gente inconstante. Dice la palabra en Santiago 2:14, la fe, hay una fe firme,
Hay una fe genuina, hay una fe viva y hay una fe muerta. Es fe, pero es muerta. La gente puede tener fe, pero la puede tener muerta. La gente puede tener fe, pero la puede tener inactiva. La gente puede tener fe en Dios, pero no obra en justicia. No es obediente. Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra y no tiene obras? Dice la palabra que en Efesios 2:8 que somos salvos por gracia mediante la fe, pero no es por obra para que nadie se gloríe. Pero hablábamos la vez pasada que no es la misma obra. Y vamos a leer que la fe sin obra es muerta, pero la verdadera obra hecha en Dios, la obra que es hecha en Dios y la obra que obra por el amor. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? En aquel día muchos dirán, Señor, Señor. Pero muchos dirán que tienen fe, pero no tienen obras. ¿Podrá la fe salvarle? Hermanos, ¿podrá esa fe que decís que tenés, podrá salvarte? ¿Podrá esa fe ser el medio para alcanzar la gracia? La palabra nos demuestra y nos declara que la verdadera fe tiene obra. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, ¿cuál es la necesidad del mantenimiento de cada día? Es el pan de cada día. Si vos mirás que un hermano tiene necesidad del pan de cada día, un hermano que está pasando necesidad, no vas a decir como un hermanito por ahí que decía de que él no podía meter su mano donde Dios estaba trabajando. Invalidando Santiago, invalidando lo que dice la palabra. ¿Cómo me vas a decir que tu fe es genuina diciendo que no podés ayudar a tu hermano? ¿O no podés ayudar a tu hermano en la necesidad? Si Santiago dice, ¿podrá tu fe salvarte? Esa fe que decís que tenés. Cuando no ayudas a tu hermano, decís que esa fe te va a salvar, hermano. Y algunos de ustedes, hermano, les dice, los hermanitos que se creen espirituales, les dicen, id en paz. Yo sé que estás en prueba. Yo sé que estás en escasez, pero Dios te va a bendecir. Dios te va a añadir. Yo estoy orando para que Dios te provea. Pero vete en paz. Si no andas para el pasaje, Dios te va a proveer. O al final pedir raíz. Id en paz, calentados y saciados. Gente que de labios manifiestan una fe, pero la fe no ha sido instaurada en su corazón porque no tienen amor. Caliéntense, sáciense. Pero ¿cómo se van a saciar estos hermanos si no tienen que comer? ¿Cómo se van a calentar si no tienen que vestir? Pero vos, con tu fe, le decís, id en paz, porque Dios te va a proveer, hermano. Esa es mi fe, que Dios te va a proveer. Ok, dice Santiago. Pero no le dais las cosas que son necesarias. ¿A dónde está este don? En 1 Corintios 12. El don de dar. Muchos tienen el don de dar en la nuca, de siempre ir encaramados, ir arriba. Son arribistas. Ese es el don de ellos, de dar en la nuca. Pero no tienen el don de despojarse de lo que dice la palabra. Es mejor dar que recibir. Hay gente que tiene el don de recibir solamente. Solo quieren recibir, pero no quieren dar. Y esto es parte de fe. Esto es parte de la fe.
Y todos tenemos que ser probados en esta área. Dios va a probar tu corazón, Dios va a ver tu vida si miras la necesidad y no ayudas a tu hermano. Ahí Dios te está probando. Pero si no le das las cosas necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿Cuál es tu galardón? ¿De qué aprovecha tu fe? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Esa fe es muerta. Y muchos podrán ir a la iglesia a diario, pero si no tienen una fe viva, no podrán entrar al cielo. Pero alguno dirá, tú tienes fe, hombre de fe, hombre que hace milagros, porque muchos se amparan en una fe de sanar enfermos. Y dicen, yo oré por esta persona y fue sano por la fe. Ahora quiero ver si esa fe es genuina. Muchos dirán que tienen la fe que mueve montañas. Muchos dirán que tienen la fe como el grano de mostaza. Pero muéstrame tu fe. Tú tienes fe, ok, dice Santiago. Y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Quiero examinar tu fe. Quiero escudriñar tu fe. Quiero ver el fruto de tu fe. Quiero ver el poder de tu fe. Mostrámela. ¿Cómo la vas a mostrar? Con tus hechos, con tus acciones, con tu voluntad. Muéstrame tu fe sin tus obras. Y yo, dice Santiago, yo te mostraré mi fe por mis obras. El fruto de mi fe va a dar a conocer mi fe. La obra va a ser el elemento principal para realmente mostrarte mi fe. No necesito mostrarte mi fe. Lo que necesito es mostrarte mis obras para que la fe sea revelada. No me reveles tu fe diciendo que tenés fe si no tenés la obra, porque entonces me estás manifestando una fe muerta. Gloria a Dios. Y esa fe no te va a llevar al cielo. Yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Gloria a Dios, hermano, porque crees que Dios es uno. Tienes fe de que Dios es uno. Está bien, perfecto. Bien haces, hermano, estás en lo correcto. También déjame decirte, dice Santiago, vos te jactás por tu fe y tenés el rema, tenés el conocimiento, tenés la elocuencia y decís que tenés fe y que decís que Dios es uno, se te reveló la palabra. Sí, gloria a Dios. Bien haces, hermano. Eso está correcto. También déjame decirte que los demonios creen. ¿Cómo? Los demonios tienen fe. Sí, tienen fe los demonios. El mismo diablo cree en Dios, pero no se arrepiente porque ya está condenado. Es un apóstata. Es el padre de la apostasía, el padre de mentira. Y cuando cae en apostasía alguien, es imposible que vuelva y sea renovado. Así que Satanás se rebeló contra Dios. Lo que Satanás le impidió alcanzar la misericordia de Dios fue la rebeldía. El carácter de Satanás es la rebelión. Y es un paso para entrar a la apostasía, la rebeldía. Una persona rebelde puede caer en apostasía. Una persona que no recibe la palabra con espíritu de mansedumbre tiene un espíritu de rebeldía. Los demonios creen, gloria a Dios que los demonios creen. Por eso cuando se declara el nombre de Jesucristo, los demonios tiemblan y tienen que huir porque saben que el nombre de Jesucristo tiene poder. Pero hay hermanitos ingenuos que no creen en el poder de ese nombre. A veces tienen más fe los demonios. Tiemblan los demonios. Tienen miedo. Pero hay hermanos que no tiemblan a la voz de Dios.
les vale, les importa un comino. Creen que es al hombre que están agradando, están sirviendo. Pero se están equivocando. Tienen su mirada en el hombre y no en Dios. No ha sido revelada la fe genuina en su vida. Mas ¿quieres saber hombre vano? Son hombres vanos estas personas que no tienen obra, que la fe sin obra es muerta. Esto quiere saber. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Si Dios te pide, hermano, en este día que entregues a tu único hijo, ¿estás dispuesto a darlo? Y va a decir el hermano, tanto que me costó hacer al chavalo. Ahora el Señor me lo está pidiendo. Así dijo Abraham. O así pudo haber dicho Abraham, tanto que me costó ya viejo. Señor, ahora me lo estás pidiendo, tanto que le costó a Sara. Y el Señor, ¿por qué le pidió al hijo? No porque quería matarle al hijo, sino para probar su fe, para probar su corazón, si su fe era viva o su fe era muerta. Dios va a probar y va a querer pedirte y te va a pedir a tu Isaac lo que más querés. Dios va a pedirte lo único que tenés, hermano. Dios nunca te va a pedir tus obras. Dios va a pedir lo más amado y preciado en tu vida. Dios te puede pedir, porque si aún tu trabajo es lo más preciado, Dios te lo va a pedir. Si estás amando más a la mujer o al hombre más que a Dios, Dios te la va a quitar. Y gloria a Dios que la quite. Es mejor poner el corazón en Cristo. Si tienes tu corazón en tu hijo y ya tu hijo te impide buscar de Dios, Dios te lo va a pedir. Dios te va a pedir, hermano, lo que más estás amando. Y no fue justificado Abraham. ¿Por qué fue justificado? ¿Porque creyó? Sí, porque creyó. ¿Pero por qué creyó? Porque Dios le pidió a su hijo. ¿Y qué dijo él? No, Señor, no te lo puedo dar. Todavía mi fe no ha sido formada. Tanto que me costó, Señor, mi hijo, ahora me lo estás pidiendo. Qué malo que sos, Señor. ¿Cómo actúa la fe? ¿Cómo actuó la fe en Abraham? Porque obedeció. Su fe tuvo fruto por obedecer a la voz de Dios. No le importó lo que el Señor hiciera. Él simplemente obedeció al Señor. Obediencia es lo que Dios busca para que se manifieste tu fe. ¿Está entendiendo la palabra? ¿No ves que la fe actuó juntamente unidos con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. Tu fe se va a ir perfeccionando por la obra que manifestes. Tu fe no se va a ir manifestando, perfeccionando por estar orando y pidiendo más fe. O cantando un corito que diga, dame fe, Señor, dame fe. No, tu fe se va a perfeccionar actuando en amor, actuando en obediencia, actuando en sinceridad a Dios, en fidelidad a Dios. Ahí se perfecciona, tiene que ir unido. No me desligues las obras con la fe. No me la desligues. No me desligues la fe sin un sacrificio, sin una entrega, sin morir a tu yo, sin morir, sin menguar a tu vida, sin perder tu propia vida. No, que no vaya desunida el perder la vida con la fe. Porque la fe va a actuar juntamente con sus obras. Y se va a perfeccionar, ¿por qué? Por tus obras, hermanos. Pero no es la obra que vos hagas, sino la obra hecha en Dios, la obra donde Dios te meta para formarte. La obra del Señor.
Porque la obra que habla Efesios 2, 8 en adelante no es la misma obra que está hablando Santiago. Tampoco es por andar ayudando a los pobres. Tampoco es por andar dando y dando regalos, vas a ser salvo. No es por eso. Como lo dice la palabra en 1 Corintios 13, el amor, acerca del amor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Puede haber gente que hable en lengua y hable inglés, francés, que hable portugués, que hable alemán, pero si no tiene amor, de nada le sirve ser un hombre lleno de lenguas. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo la obra que es el amor, nada soy. ¿Está viendo que la fe obra por el amor? Gloria a Dios. De nada te sirve conocer las profecías, entender los misterios y toda ciencia y toda la fe que de un hermano jactancioso. Si yo oré por esta persona y fue resucitada, yo oré por esta persona y reprendí a los demonios y los demonios salieron huyendo, fue liberada la persona. ¿De qué le sirve a esta persona decir que libera y tiene fe para reprender y tiene fe para sanar? ¿De qué le sirve si no tiene amor? Si ve a su hermano tener necesidad y no le ayuda, ¿de qué le sirve dársela de espiritual? Así es. Gloria a Dios. Nada es, simplemente es un metal que resuena. Y en aquel día el Señor lo va a examinar. A ver, quiero verte. Yo no miro según la carne, va a decir el Señor. Yo no miro según lo que hiciste. Yo miro según tu depósito. Y si repartiese todos mis bienes para darle de comer a los pobres, ¿verdad que no es la misma obra que habla Santiago? Y si repartiese todos mis bienes para darle de comer a los pobres, y si entregase mi propio cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Cuál es el verdadero amor? Porque aún Sandino pudo morir por la revolución, o Carlos Fonseca, pero eso no le va a dar la salvación. Así es. O que ven un hermanito, yo quiero, ahora voy a ser salvo por sufrir, me voy a ir a quemar ahí enfrente. Hermano, tiene gasolina y se echa la gasolina y se prende fuego, ¿verdad que no es por ese sufrimiento? No es por tu acción, no es por tu obra, sino por la prueba de Dios en tu vida, por la formación de Dios en tu vida, por la voluntad de Dios en tu vida, tu obra va a ir siendo formada. Gloria a Dios. No es la misma obra, hermano. Así es. Gloria a Dios. ¿Y cuál es el verdadero amor que tiene que manifestarse? ¿Cuál es el verdadero amor que va a ser el motor para esa fe, para que esa fe pueda correr? El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. ¿Verdad que el hermano que tiene amor no se jacta? ¿Está prestando atención, hermano? Así es. No se envanece. No se cree más que el otro hermano. No hace nada indebido. No busca lo suyo. Oiga lo que hace el amor. No busca lo suyo. Busca el bienestar de su hermano. Gloria a Dios. No estás pensando en ir arribista siempre, ir arriba. Son hermanos montatoros. No les gusta andar montando. Los vamos a mandar a los topes de toros. ¿Verdad? No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree. ¿Verdad que el amor verdadero lo cree todo? Amén. ¿Está prestando atención, hermano? Así es. Todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán
y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Así que no te preocupes tanto por las profecías. Preocúpate por tener amor. Amén. No te preocupes tanto por ser un buen predicador o un buen ministro de la palabra. Preocúpate por seguir el amor. Dice en el versículo 13: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. De estos tres, el mayor de ellos es el amor. ¿Cuál es el mayor de estas tres manifestaciones del Espíritu? El amor. ¿Verdad que son manifestaciones del Espíritu, el amor, la fe, la esperanza? Amén. Pero ¿cuál es el mayor de ellos? El que predica bonito. No, el que tiene amor. Sigamos en Santiago. Santiago, hermano Santiago. Bendito Dios por el hermano Santiago que entendió la revelación de la fe, Así es. que entendió el misterio de la fe y creyó. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Verdad que no somos amigos de Dios por conecte? Vosotros veis, o por interés, porque ahora hay gente que quiere ser tu amiga por interés. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Está viendo, hermano? Así que si no has tenido obra, empezá a obrar. Pedile a Dios que Él obre en tu vida, que te ponga un corazón sincero, un corazón amoroso. Amén. Romanos 4:3. Porque dice, ¿por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, oiga bien, mire que pareciera contradictoria la palabra, pero al que obra, Romanos 4:3. Creyó Abraham, que dijo Santiago, que Abraham fue justificado no solamente por su fe, sino por sus obras. Pero Romanos 4 dice otra cosa: que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero ahí hay un punto. ¿Hay un punto o no hay un punto? Amén. Pero el que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Verdad que pareciera contradictoria? Allá en Santiago me dice que tengo que obrar, y aquí me dice en Romanos 4 que Abraham no obró. O déjame ratificarte y déjame leerte otra vez, porque hay muchos sátrapas que andan examinando los mensajes, y tengo que ser claro con esos argumentistas, porque ellos se hacen los locos, se hacen como que no entienden, pero es pura mentira de ellos. ¿Por qué dice? ¿Qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero más adelante no me dice que Abraham no hizo obra. Mire bien, dice ya en otro ámbito: pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Ya aquí ya no toma a Abraham de ejemplo. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Verdad que se está refiriendo a la fe que se recibe por oír la palabra? A la fe inicial. Esta se está refiriendo a la fe inicial. Se está refiriendo a que vos crees, pero no sos salvos por esa obra, por querer buscar esa fe, sino que la fe viene a tu vida.
Y vamos a estar hablando en otra ocasión más profundamente de los dos tipos de obras. ¿Cuáles son los dos tipos de obras? Las obras de la ley, las obras de la carne y las obras de la fe. ¿Y está viendo que hay varias obras, hermanos? Están las obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne. Gálatas 5:22. 5:19, perdón. En adelante. 5:22 están el fruto del Espíritu. Gálatas 5:19 dice: manifiestas son las obras de la carne. La palabra me habla en Romanos también acerca de la obra de la ley. Santiago me está hablando de otro tipo de obra. Y es importante poder profundizar ese tema, para que no se me confunda y diga, Romanos 4 me dice que no soy salvo por obra, y Santiago me dice que tengo que obrar. Entonces, para aclararle y no se me haga el loco, entonces vamos a aclararle. Romanos 3:27 habla de la ley, de las obras. De la ley, perdón, las obras de la ley. Vamos a ver cuando tu fe tiene fruto. ¿Está entendiendo la palabra, hermano? Amén. ¿Está viendo cómo es la fe? Así es. La fe no es solamente yo creí, o muchos van a las iglesias. Sí, es que yo creo en Dios. Y muchos creen hasta en otras cosas. Sí, yo creo en la Virgen tal. Sí, yo creo en el santo tal. Yo creo en Santo Domingo, pero no creen en Dios. Entonces esa fe no es verdadera. Porque tenemos que creer en un solo Dios. Segunda de Pedro 1:5. Segunda de Pedro 1:5. Vosotros también, poniendo toda diligencia. Por esto mismo, ¿quién va a poner diligencia? ¿El Señor o vos? Vos. Vas a empezar a actuar en fe. Vas a empezar a accionar poniendo diligencia, no siendo perezoso. Por esto mismo añadí a vuestra fe, hermano, añadile. La fe es un depósito, añadile a tu fe virtud. A la virtud conocimiento. ¿Está viendo? Así es. Añadile a tu fe virtud. A la virtud conocimiento. ¿Cómo es eso? O sea que antes de añadir la virtud a la fe, a esa virtud tenés que añadirle un conocimiento. Tu virtud tiene que ir capacitada. Amén. O sea que la virtud, tenés virtud cuando tenés conocimiento. Gloria a Dios. Tenés virtud cuando tenés dominio propio. Tenés virtud cuando tenés paciencia. Gloria a Dios. Tenés virtud cuando sos piadoso, mirás la necesidad y no te haces el loco. Y hablo de locura porque la palabra habla de locura. Que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. La gente que no quiere crucificar su yo, la gente que no quiere tener las marcas de Cristo, la palabra de la cruz, la palabra que predicamos, es locura para ellos. Y te dicen hereje. Pero no importa. Apóstata. Te dicen apóstata por decir la verdad. Y si a esta virtud le añadile, hermano, piedad, añadile afecto fraternal, añadile amor. ¿Está viendo la importancia? Que no es cualquier fe, que venga alguien diciendo, sí, yo tengo fe, pero no es cualquier fe. Tu fe tiene que ser genuina. Tu fe tiene que ser real. Bendito el Señor por su palabra. Gloria a Dios. Bendito el Señor por su misericordia y su amor, que en su gracia Él nos ha dado esta palabra. Así es. Dice en otra versión de la palabra: por eso,
Mi consejo es que pongan todo su empeño en afirmar su confianza en Dios. Esforzarse por hacer el bien. Procurar conocer mejor a Dios. Y dominar sus malos deseos. Además deben de ser pacientes. No te enojes por cualquier cosa. Entregar su vida a Dios. Estimar a sus hermanos en Cristo. Estimarlo. No timalo, estimalos. Y sobre todo amar a todos por igual. No hagas acepción de persona. Si ustedes conocen a Jesucristo, harán todo eso y tratarán de hacerlo cada vez mejor. Así vivirán haciendo el bien. Pero quien no lo hace, así es como si estuviera ciego. El que no hace esto, el que no tiene esto en su fe, es un hermano ciego. Y olvida que Dios le ha perdonado todo lo malo que hizo. ¿Está viendo que dice 2 de Pedro 1:5 en adelante? Que a vuestra fe le vamos a añadir virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no os los dejarán estar ociosos ni sin fruto, van a ser gente de fruto, van a dar fruto. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, no puede ver las cosas espirituales, mira según la carne, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, no le da valor a la sangre de Cristo. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación. No seas blandengue, no seas mediocre en tu fe, que no te moleste la palabra, sé firme, sé militante de la causa de Cristo, no seas afeminado, sé un hombre valiente. Gloria a Dios. Porque si estas cosas están en vos, procura estar firme en tu vocación. ¿Qué te va a afirmar? Todo lo que le añadiste a la fe. Vas a afirmar tu vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. Amén. Gloria a Dios. Porque de esta manera les será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ya no vas a entrar como por fuego, dice la palabra. Gloria a Dios. Vas a ser salvo, la entrada se te va a hacer ancha. No se te va a hacer angosta. El camino es angosto, pero la puerta es grande, la del Señor, la que te abre. El Señor es grande en misericordia. Cristo es la puerta. Y dice aquí la palabra que Dios se va a ensanchar cuando te afirmes tu fe. Cuando sea afirmada, la entrada va a ser libre a tu vida. No vas a tener problema. No vas a ser como los alumnos mediocres que pasan de arrastrada a 60. Vas a ser un buen alumno en el Señor. Los verdaderos hijos de Dios tienen que estar capacitados. Pedro pasó el proceso de la fe. Pedro no estaba capacitado cuando iban a entregar al maestro. Cuando Cristo iba a ser crucificado, Pedro no estaba capacitado en su fe. Y le dijo, Señor, dice en Lucas 22:31, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. ¿Verdad que el Señor permite que Satanás nos pruebe y nos zarandee? Hasta allá tenemos la marca de la zaranda. Hemos parado. Dice que Satanás le ha pedido para zarandearte como trigo, Pedro, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, porque sé, Pedro, que tu fe todavía no está formada. Tengo que clamar por ti para que tu fe no falte, así como nosotros oramos por los faltos de fe.
Gloria. Para que su fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos cuando hayas pasado la prueba, cuando hayas pasado por el quebrantamiento, cuando hayas pasado por la zaranda. Vos mismo vas a estar capacitado, tu fe va a ser firme y vas a empezar a afirmar a tus hermanos. No me digas que afirmas a tus hermanos si tu fe no ha sido firme. Gloria a Dios. Y no me digas que vas a tener fruto cuando todavía tu fe no se ha firmado. Esta palabra es muy sólida. Sólida, ¿por qué? Porque dura. Así es. Gloria a Dios. ¿Y qué pasa? Confirma a tus hermanos, Pedro, cuando pases esta prueba. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy. Pedro tenía una fe fingida, una fe de labios. Así es. Cuando le decían a los hermanitos, ¿estás dispuesto a ir a evangelizar? Sí, estoy dispuesto, ahí estoy, hasta la hora, pero después no vienen. Tienen una fe fingida. Dispuesto estoy, firme, Señor, como soldado de Jesucristo. Dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Pero hay hermanos que no quieren morir a su comodidad. No están dispuestos a ir a la cárcel por Cristo. Pedro estaba dispuesto, pero en su boca, pero no en el corazón. Así es. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoce. Dios nos va a probar en la fe. A ver si lo negamos. Si lo negamos con nuestras acciones, si lo negamos con nuestras obras, si lo negamos a sufrir por su causa, si nos negamos a morir, si te dicen, hermano, convertite al Estado Islámico, a la religión musulmán, si no te matamos a tu hijo. Y si no estás capacitado, vas a decir, sí, me vuelvo musulmán, hasta me pongo el pañuelo en la cabeza. El turbante. El turbante. Vas a andar como talibán. Aunque hay hombres talibanes con el carácter de los talibanes aquí en muchas iglesias. ¿Verdad? Te va a decir el Señor, ¿estás dispuesto? Perdón, los terroristas te van a decir, ¿estás dispuesto a morir por la causa de Cristo? Sí, mátenme, le vas a decir vos. El problema es estar ya en la acción. Ahorita puedo decir yo, sí, yo muero por la causa de Cristo, pero no sé, el Señor tendría que afirmarme bien en la fe. Así es. El problema es estar en la situación. Por eso es que Dios te va formando poco a poco, para cuando llegue el momento, no dudes. Y contrarrestando la apostasía.